Estimados hermanos, reciban un fraterno saludo en Cristo Jesús y muchos deseos de paz y bienestar para cada uno de ustedes. Hoy tenemos el segundo encuentro sobre la cristología en el Nuevo Testamento. Hoy estaremos hablando propiamente de los títulos acreditados a Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Bien? Entonces, a Jesús pues se le acreditaron un montón de títulos, ¿verdad? Que, bueno, vamos a verlos, cuáles son esos y qué implicaciones tenían estos títulos, ¿verdad? Entonces, los títulos cristológicos atribuidos a Jesús en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Los títulos de Marcos capítulo 8:27 no son en modo alguno los únicos que el Nuevo Testamento atribuye a Jesús. Hay muchos que atribuyen a Jesús. Hay otros más que intentan expresar lo que Él es y el contenido de su obra específicamente, ¿verdad? Entonces, si el Nuevo Testamento designa a Jesús tantas formas, se debe a que ninguno de esos títulos puede abarcar por sí solo la totalidad de su persona y de su obra. Cada uno de ellos demuestra solo un aspecto en particular de la persona de Cristo. Entonces, ¿cuál es el sentido, no entonces de la cristología? Que eso vamos a ver acá. Es importante destacar que las palabras cristología y cristológico no deben de emplearse en un sentido restringido, referido solo al título Cristo Mesías. Se deben de tomar en un sentido extenso, aplicada a todo lo que se refiere a la vida y obra de Jesucristo en lo que tiene de único, ¿verdad? Los títulos cristológicos relativos a la obra terrena de Jesús. En primer lugar, miremos acá, los títulos cristológicos del Nuevo Testamento decíamos que desempeñan un papel muy importante en la comprensión de la obra terrena de Jesús. Estos títulos no solo describen quién es Jesús, sino que también destacan los diversos aspectos de su misión y de su ministerio acá en la tierra. Bueno, los títulos cristológicos que menciona el Nuevo Testamento son numerosos y cada uno de ellos destaca un aspecto particular del problema. Para expresar plenamente la infinita riqueza que se ha manifestado en la persona de Jesucristo, era insuficiente una sola designación de su dignidad. Veamos acá cuántos tenemos, cuántos títulos tenemos acá nosotros. Profeta, sumo sacerdote, mediador, siervo de Dios, cordero de Dios, Mesías, hijo de David, hijo del hombre, juez, santo de Dios, Señor, Salvador, Rey, Logo, hijo de Dios y Dios mismo. Todos estos son títulos que se le atribuyen a Jesús, ¿verdad? Que se le atribuyen a Jesús. Luego tenemos, hablaremos primero pues de aquellos que caracterizan de modo especial la función terrena de Jesús. Luego vamos a ver aquellos esencialmente relacionados con su función futura escatológica. Posteriormente, pues de aquellos que destacan su acción presente. Y por fin, de aquellos que iluminan su acción en la preexistencia. Se trata forzosamente de una clasificación esquemática que nos apoyamos en ella porque en general un mismo título o una misma noción cristológica no queda encerrada en una sola de las 4 funciones que hemos enumerado, sino que se aplica a 2 o a 3 de ellas a la vez. Ya miraremos esto. Por ejemplo, los títulos cristológicos relativos a la obra terrena de Jesús. Primero, Jesús el profeta. Los que llaman
o llamaban a Jesús profeta, no querían con ello incluirle simplemente dentro de cierta categoría de personas que entonces existían. Podría pensarse en efecto que a Jesús le llamaron profeta para indicar su profesión. Lo mismo que hicieron cuando le llamaron rabí, maestro, ¿no? Pero conviene notar que en la época del Nuevo Testamento el profetismo, en cuanto a profesión regular, establecida, organizada, así como lo eran, ya no existía en el judaísmo. Por otra parte, apenas había profetas en el sentido específicamente israelita del término, hombres inspirados por el Espíritu de Dios, con una vocación particular de Dios. El antiguo profetismo se había extinguido progresivamente y de hecho solo existía bajo la forma escrita de los libros proféticos en el antiguo Israel. Esto bastaría para mostrar que llamándole profeta, no se incluía a Jesús simplemente en una categoría profesional determinada porque no existe. Pero el argumento en que en la mayoría de los casos en los que recibe ese título, Jesús no aparece solamente como un profeta, sino como el profeta, como el título profeta, aquel que al final de los tiempos debía cumplir toda profecía. Luego veremos que la esperanza de la llegada de ese profeta, dotado de una definida misión escatológica, se había difundido en el judaísmo contemporáneo. Esta es una concepción específicamente de la mentalidad judía. Llamar a Jesús profeta solamente en la mentalidad de los judíos era posible. Y por eso el título profeta se distingue de aquellos otros, por ejemplo, el Hijo de Hombre o el Lobo, que después estudiaremos y que tienen analogía en las religiones orientales o en el helenismo. En el mundo griego, el término profeta significa simplemente anunciador, alguien que anuncia previamente lo que va a suceder, o solo en el sentido de adivino que predice el porvenir, el futuro. En todo caso, no existe relación alguna entre las figuras de profeta que encontramos entre los poetas antiguos y profetismo israelita, que prepara y que anuncia la visión cristiana del profeta. Tampoco el sacerdote profeta, en la concepción de los egipcios, que se asemeja más a los autores de los apocalipsis del judaísmo tardío que a los profetas propiamente dicha israelitas, profetas israelitas. Sin embargo, estos profetas de Egipto ofrecen un paralelismo formal con los profetas israelitas. El profeta, el fin de los tiempos en el judaísmo. La espera del profeta escatológico se explica desde el antiguo profetismo israelita. Sobre todo en la región de Israel, la palabra Nabí poseía originalmente diversos sentidos. Al principio se designaba, por un lado, a un vidente estático y por otro, al profeta profesional que proclamaba sus oráculos, los oráculos de Dios. Pero estas dos concepciones no bastan para explicar el profetismo específicamente israelita, el único que está en la base de la idea del profeta del fin de los tiempos. Como hemos dicho, en la época de Jesús este profetismo se había extinguido desde hacía tiempo en Israel. En el lugar de la palabra viva del profeta se había introducido la autoridad de los escritos de los antiguos profetas. Por eso, el don de profecía, como muestra Joel, capítulo 3, viene a presentarse cada vez más como un fenómeno escatológico que solo reaparecerá al fin de los tiempos. Por eso, habrá profeta en la comunidad cristiana primitiva. En virtud de su ausencia en el judaísmo tardío, el espíritu se toma como un elemento escatológico. En los tiempos antiguos hubo profetas,
y los habrá de nuevo al fin de los tiempos. De esa forma, el profetismo se va convirtiendo cada vez más en objeto de espera escatológica, en espera del fin de los tiempos. El hecho de que Jesús, lo mismo que Juan, fuera considerado profeta, bastaba para atribuirle una dignidad escatológica muy precisa. Por eso, desde el punto de vista cristológico, nos interesa mostrar sobre todo la forma en que la esperanza de la venida de este profeta único final se aplicó a Jesús. Esta esperanza, por supuesto, debía estar muy extendida en la época del Nuevo Testamento. Y como prueba el hecho de que los judíos preguntaron a Juan el Bautista, ¿eres tú el profeta? Todo el mundo debía, pues, saber de quién se trataba, ¿verdad? De todas formas, resulta bueno distinguir la línea profética y la mesiánica. Originalmente, el profeta escatológico que aparece al fin de los tiempos prepara el camino del mismo Yahvé, que es lo que reza Isaías, ¿no? El que prepara el camino del Señor. En un momento ulterior, la noción de profeta y Mesías se combinan. Por un lado, al mismo profeta puede identificarse con el Mesías y por el otro lado se puede afirmar, por ejemplo, que el profeta identificado con Elías, que vuelve, que prepara la venida del Mesías y no ya de Yahvé en cuanto tal. Según eso, debemos distinguir con cuidado la idea del profeta en cuanto precursor de Dios y la del profeta en cuanto precursor del Mesías. Ambas aparecen en el Nuevo Testamento y no han de interpretarse de manera diferente. Llegamos así a los textos que aplican a Jesús el título profeta, pero antes debemos hacer una observación previa. Ponga atención. Hay que distinguir los pasajes que presentan a Jesús como un profeta y aquellos donde aparece como el profeta único del fin de los tiempos. En el fondo, solo estos últimos pasajes plantean el problema cristológico propiamente dicho, es decir, el problema del carácter específico y único de Jesús. ¿Qué es Jesús? Las funciones que Jesús comparte con otros hombres se relacionan solo indirectamente con este problema cristológico, así propiamente entendido. Pero como la noción del profeta del fin de los tiempos está estrechamente ligada a la noción israelita del profeta en general. Tenemos que citar también, aunque sea someramente, aquellos textos donde Jesús parece un profeta entre otros. De todas formas, Lucas capítulo 7 dice que al final del relato de la resurrección del joven de Naín, dice lo siguiente: todos fueron sobreacogidos de temor y glorificaron a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Aquí no hay artículo determinado. E incluso el sustantivo profetés va acompañado de un adjetivo. Mateo, capítulo 21, verso 11, la multitud contestó, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Mateo 21, 46, dice, procuraban arrestarlo, pero tenían miedo de la multitud porque ésta lo consideraba un profeta. Marcos en el capítulo 6, 4, pero Jesús les decía, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus parientes y en su propia casa. Famoso dicho, no hay profeta en su propia tierra. Lucas en el capítulo 7, verso 16, dice, todos se llenaron de temor y glorificaban a Dios. Un gran profeta ha aparecido entre nosotros. Decía, Dios ha venido en ayuda de su pueblo. En Lucas 24, 19, ¿qué es eso de Jesús de Nazaret? Les preguntó. Y ellos dijeron, se refiere a los caminantes de Maús, era un profeta poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo.
En Juan, el capítulo 4, verso 19, en el diálogo de Jesús con la samaritana, dijo, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta, le dijo la mujer samaritana. Llegamos pues a la siguiente conclusión. Tanto en los sinópticos como en el Evangelio de Juan, una parte del pueblo expresa su fe en Jesús dándole el título, el profeta, con el sentido de la esperanza judía. Debemos repetir aquí que el anuncio que Jesús hace de su propio retorno a la tierra está prefigurado en algún sentido por la creencia en el retorno del profeta. Muchas gracias, estimados hermanos. Esperamos sus comentarios y reacciones sobre esta primera parte. Luego continuaremos con una segunda parte sobre los otros títulos que están pendientes para seguir reflexionando sobre ello. Muchas gracias y que Dios les bendiga.